Bueno, primero saludar, por supuesto, a los funcionarios del gobierno. Creo que la presencia de quienes hoy están aquí, por supuesto importante, nos deja claro cuál es el nivel y la trascendencia que el gobierno nacional le da a este tipo de temas. Aquí queríamos ver al ministro de Hacienda. Bienvenido, por supuesto, el viceministro. Tiene todas las cualidades, imagino yo, para estar presente en este debate, para cumplir bien con esa función. Y está también ausente el director de planeación, Mauricio Santamaría. Con esas ausencias desarrollamos este debate. Pero saludo, por supuesto, la presencia acá de quienes nos acompañan, de la sociedad civil pastusa, de los concejales, de nuestro amigo el concejal Harold Ruiz, de varios líderes y dirigentes comunitarios, estudiantiles, que se han desplazado hasta Bogotá por la inquietud que este tema implica para toda la ciudadanía. Saludar, por supuesto, a los televidentes, a todos y a todas quienes en el país están observando este debate importante, porque si aquí hay una buena representación de pastusos y pastusas, hay que decirlo, este no es un tema local, es un drama estructural nacional que ocurre en Neiva, que ocurre en Armenia, en Barranquilla, en Cúcuta, que ha tenido sus altos y bajos en algunos momentos con algunos resultados positivos para la gente, que es finalmente el propósito de todo esto, como Manizales o Itagüí. Aquí estamos pues hablando de un tema absolutamente de interés de millones de colombianos y colombianas. El objetivo lo comparto, es cierto. Tenemos que encontrar responsabilidades políticas. Los debates de control político son para eso, se hacen para eso, para corregir el rumbo, para unar esfuerzos, ¿cierto? No solo para irse en diatribas en contra de quienes gobiernan, sino para dilucidar los problemas y buscarles la solución, que es lo que nuestra gente hoy está pidiendo en el sur del país y en todo el territorio nacional. Y cuando hablamos de las responsabilidades, pues tenemos que entrar en detalle. Y coincido, como aquí se ha dicho, no es el único elemento, el del artículo 23 y el del parágrafo del artículo 24 del Plan Nacional de Desarrollo, lo que desató este inconveniente. Pero vaya que sí le hace un magnífico aporte. Y entonces hay que asumir responsabilidades de quienes aquí están presentes. Gobierno nacional, amigos del Congreso afectos a la unidad nacional, que aprobaron de la peor manera el Plan Nacional de Desarrollo. Allí mi intervención fue la última, a las 12:30 de la madrugada. Después de decir que estábamos en un gran ejercicio democrático, cuando lo que se hizo fue votar a pupitrazo, votar números de artículos sin conocer siquiera el título y mucho menos el contenido. De pie les decía que me cuenten de qué se trata ese artículo para poder votar de acuerdo a la pantalla del sistema que me decía vote sí o no. ¿Cómo votaba sí o no si no conocía ni el título de los artículos? Así se aprobó ese Plan Nacional de Desarrollo. En horas ya muy entrada en la noche, en horas de la madrugada, y allí en ese artículo 23 se pasa a una responsabilidad de iniciativa del gobierno, la modificación de los pisos para el cálculo del impuesto, que pasa del 1, antes estaba del 1 al 16 por mil, y lo deja de 5 al 16 por mil. Y el parágrafo del artículo 24 de ese plan de desarrollo dice que el avalúo debe ser mínimo con un piso del 60%. Claro que hay responsabilidades de todos y de todas, y eso es bueno que se sepa. Y claro que es apenas uno de los elementos. Son muchos, como aquí se han explicado. Pero ha habido inconsistencias en la información, amigos y amigas aquí presentes. Se ha llegado a decir en algunas regiones del país que nosotros acompañamos el Plan Nacional de Desarrollo. Situación que rechazamos tajantemente. Y yo quiero aquí, para que quede claro cuál fue nuestra posición, que veamos un video de 1 minuto y 30
de la última intervención a las 2:30 de la madrugada en el recinto del Senado. Hablo en la soledad de este Senado, en la que no se encuentra ningún miembro ya a esta hora de la madrugada de la Unidad Nacional. Y entonces solo me queda decir como último orador de este circo que fue el Plan Nacional de Desarrollo, decir que tenemos una profunda indignación y ojalá existiese una moción de suficiente indignación. Se lo dije anoche saliendo del recinto al director de planeación y se lo repito hoy aquí, que es el único integrante del gobierno. Señor director de planeación, ha sido vulgar la manera en cómo se ha aprobado este Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que aquí no pueden hablarle al país de respeto, de dignidad, de honorabilidad. Aquí ya se ha hablado de procedimiento y de cuánto han faltado al procedimiento, pero yo quiero hacer hincapié en algo, es que cualquier ciudadano de a pie de este país, cualquier hombre o mujer que asome la cabeza en este recinto ante la vulgaridad que se vio ayer, queda completamente aterrado. Esa fue nuestra posición en ese momento, y allí venía lo que se ha conocido en algunos sectores como un mico, que era este frente al impuesto predial. Y mencionamos responsabilidades, y aquí van las que nosotros consideramos son importantes frente a las responsabilidades del gobierno. Habíamos mencionado ya el haber aumentado el piso para el cálculo del impuesto, que antes era del 1 al 16 por mil y quedó del 5 al 16 por mil. Pero hay algo que se volvió costumbre, que se pensó como una excepción y terminó convertida en regla. Hablo de la vulneración del principio de legalidad tributaria. Quienes pueden hacer eso, estamos acá en el Congreso de la República. Eso es lo lógico. Es en el Congreso, y el Congreso quien debe aprobar ese tipo de impuestos. La creación de impuestos es facultad del Congreso de la República. ¿Pero qué ha ocurrido en nuestro país? Que en tiempos de excepción el gobierno puede, mediante autorización del Congreso previa, decretar este tipo de iniciativas. Y esto nos ha llevado, colombianos y colombianas, recuerden ustedes, a casos transitorios, momentáneos, como el de 1998 para suplir la crisis financiera de aquel año, con el famoso 2 por mil, momentáneo, que está clavado para los colombianos y colombianas ya desde aquel tiempo, transitorio, y que ahora es el 4 por mil con otras destinaciones. Así se violenta el artículo 338 de la Constitución Política Nacional, mediante este tipo de iniciativas. Y ahí hay responsabilidad, por supuesto, de los gobiernos, de saltarse a la institución designada para este efecto, que es el Congreso de la República. Otra responsabilidad del gobierno, que me parece contundente, es que en el ejercicio de descentralización delegó sobre todo las responsabilidades a los entes territoriales, a los departamentos, a los municipios, en casos tan fundamentales para una sociedad como la salud y la educación. Pero no destinó los presupuestos necesarios para que estas entidades tengan la posibilidad de salir avantes con este tipo de situaciones. ¿Qué le quedó a los municipios? Echar mano, diríamos, de los impuestos que tiene potestad, sobre los que tiene potestad, para fortalecer su esquema tributario. Así es que claro que hay una responsabilidad nacional frente a la delegación de responsabilidades, frente a la descentralización en el país. Puntualmente diríamos responsabilidades del gobierno frente a la actualización catastral. Creo que quedaría un ejemplo que fue el autoavalúo de los años 80 frente a este tema.
donde quedó demostrada la incapacidad, por supuesto, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pidiéndole a la gente que sea ella quien autoavalúe su predio. Bogotá lo viene haciendo con ciertos criterios, pero en esa época, con este ejemplo, se demostró las incapacidades técnicas de poder hacerlo, quiero decir, no las incapacidades de los funcionarios, que serán materia también de debate. Entra un tema que me parece vital, es la permanente desactualización del catastro en el sector rural de nuestro país. No se conoce el valor real de la mayoría de la tierra rural en Colombia. ¿Saben lo que eso significa? Y aquí sí que estoy de acuerdo en que el gobierno haga todos los esfuerzos, a que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi haga todo lo que le corresponda para actualización de predios, sobre todo en el sector rural. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando aquí, que no quede duda, es de la propiedad de la tierra. Y la propiedad de la tierra en el sector rural, en este país sobre todo, es de grandes terratenientes. Quiero ver, por supuesto, al Agustín Codazzi haciendo la actualización catastral en Córdoba, en todo el sector rural. Senador Camilo, sí. Disculpe, para una moción de orden, es que tenemos un inconveniente con las curules en este momento porque han llegado los senadores de la comisión, ya en su mayoría, y le vamos a rogar que solamente se queden en las curules los que voy a nombrar, que son los que van a intervenir. Entonces tenemos a Nicolás Toro, que se queda ahí en la curul, por favor, a Luis Carlos España, se queda el señor secretario de Hacienda de Pasto, Rodrigo Yepes, y también se queda el señor Mario Fernando Benavides. Ellos, los demás, por favor, les rogamos entonces... Le pido, presidente, que se quede también el concejal Harold Ruiz, si es tan amable. Bueno, aquí está el grupo de las personas que van a intervenir. Bueno, aquí tengo unos chuleados. No, todos. Los primeros todos, y después ya los chuleados. ¿Estos de arriba también? Sí. Bueno, los demás, en el momento en que vayan a intervenir, usarán una de las curules, porque les agradecemos, tenemos senadores de pie que acaban de llegar y obviamente eso nos trae alguna dificultad. Entonces, senador Camilo, continúe usted con el uso de la palabra. Gracias, senador Barriga. Decía que estamos en un tema que ahí sí me parece muy importante que se aplique esto del impuesto predial, sobre todo en el sector rural de nuestro país. Frente a la tierra que poseen, frente a la productividad de esta tierra, grandes terratenientes de Colombia, ¿cuánto añoramos que aquella efectividad que se hace, de acuerdo a lo que aquí ha quedado planteado también, incluso con violación de debido proceso en las ciudades, se haga en el sector rural de nuestro país? Porque además hay una complejidad, como tienen que ver los poderes locales, pues son ellos quienes también, ejerciendo desde sus cargos de gobierno, son los grandes terratenientes de nuestro país. Y para darles unos datos, y aquí va una pregunta para el gobierno nacional, por supuesto. Hoy el área urbana presenta un nivel de actualización mayor al área rural. La urbana del 74% y la rural del 43%. El gobierno, cuando se planteó una meta para 2014, dijo que quería hacer la actualización catastral en el sector rural y llevarla por encima del 70%. Estaría bien. Queremos saber cómo vamos en ese propósito. Vamos en la mitad de gobierno y necesitamos esos resultados positivos, por supuesto. Ahora, parece que este tipo de impuestos, este tipo de imposiciones de los gobiernos a nuestra gente están en el aire, como si no se entendiera la realidad social de nuestro país. Un país que tiene, como lo dijimos en el debate de pobreza, al 50% de los colombianos y colombianas entre pobres
y pobres extremos, que es el nuevo término, que esconde a los miserables hombres y mujeres de nuestro país, a quienes ni siquiera invirtiendo todo lo que tienen en alimentos lo consiguen. Esas son las condiciones socioeconómicas de nuestro país. Una tasa de desempleo, de acuerdo al propio DANE, y todos en Colombia sabemos qué tan creíbles son las cifras de este departamento administrativo, una tasa del desempleo por encima del dígito, es decir, en 10.4 en este momento. Lo decíamos, tercer lugar de desigualdad en el mundo, después de Haití y Angola. Ese es el país en el que estamos. Tercer lugar en desigualdad. Y ante este escenario, por supuesto, hay varias ciudades del país que han sufrido este impacto del impuesto predial. Una de ellas, Pasto, aquí ya se han referido lo suficiente frente a las condiciones socioeconómicas. Y para entrar de nuevo en el tema de responsabilidades, cuando nosotros solicitamos la información, ahora decían 7.000 han sido los reclamos ante el IGAC. En nuestro caso, cuando pedimos la información eran 6.400, pero miren lo curioso, en Pasto estoy hablando. Se han atendido 1.200, nos decían, para esa fecha, es decir, menos del 80% de esos 6.400, resolviéndose a favor 557 casos. Eso da el 46.41%. Es decir, casi la mitad de las reclamaciones han resultado favorables para quienes pusieron estas quejas. Es casi como lanzar una moneda al aire, cara o sello. ¿Cómo se hace la actualización catastral en nuestro país? Casi la mitad reconocido por ustedes. Han existido 20.000 reclamaciones ante planeación municipal allá por el cambio de estrato, lo que implicaría mayor incremento de este impuesto. Y el 50% ha sido resuelto a favor también de los peticionarios. Estos datos que nos van a servir de referencia para hablar de otras ciudades, los decimos de manera puntual. Se mencionó aquí. El avalúo de la ciudad de Pasto era de 2.7 billones hasta 2011. Con la nueva actualización que se ha planteado, ahora el avalúo es de 5.7 billones de pesos. Pasamos de 2.7 a 5.7 billones. Quiero resaltar casos como el de Cúcuta. Un drama también frente a este inconveniente del impuesto predial. Para ellos en el 2011 la base era de 3.9 billones. La de Pasto, recuerde, 2.7. Para Cúcuta, 3.9 en 2011. Y en 2012 pasan de ese 3.9 a 13.2 billones. Se han hecho también varias reclamaciones en favor y se han dado en favor de la gente. Armenia. En Armenia la base catastral en 2011 era de 3.5 billones y ascendió a 7.8 billones. Casos similares, pues, como aquí se han dilucidado, a los de Pasto, por supuesto. Tunja, aquí tengo a nuestro colega senador Espíndola, de esa tierra de Boyacá. En Tunja, 19.000 contribuyentes deberán pagar el doble de lo que cancelaron el año pasado. Es un caso también inédito. Y esto se da en todo el territorio nacional. Aquí hay una muestra, aquí hay un punto, una demostración. Pero lo cierto es que esto se da en Barranquilla, también, por ejemplo, en Neiva. Tumaco, me dicen acá. Pero mire el contraste, y por eso es bueno que yo creo que aquí no simplemente lleguemos a un reconocimiento de algunos errores esporádicos, sino que hay un tema fundante y es de estructura mental, de cómo se hacen las cosas. Este contraste con el ejemplo de Villa Valeria, en el municipio de Restrepo Meta. Pongamos un contraste, es decir, si esto le está pasando a los habitantes de estas ciudades, ¿qué le ocurre a grandes propietarios en nuestro país? Pues allá
algunos miembros, exmiembros de Saludcop son dueños de unas propiedades bastante extensas, de viviendas de hasta 1.200 millones de pesos, viviendas de 1.200 millones de pesos, para que se haga una idea el colombiano y colombiana que nos escucha del común. Tienen rebajas de impuestos, de servicios públicos totales. ¿Y sabe cuánto pagan de impuesto predial? 50.000 pesos. 50.000 pesos pagan estos señores en Restrepo Meta. ¿Cuál es la lógica aquí del gobierno nacional? ¿Sabe cuánto paga en promedio una casa de Restrepo Meta, común y corriente? 80.000 pesos. Esto está al revés, por supuesto. Y cuando esto ocurre, lo que aquí tenemos es una sola alternativa, la que han acogido habitantes de municipios como Itagüí, que se levantaron en el año 2011 en un paro cívico municipal sin precedentes en esa región del país, y que ha llevado a mejor término esta situación. Allí, liderados por quien hoy es concejal, Carlos Andrés Cardona, por ejemplo, lograron hacer una intervención ciudadana y social bastante importante frente a este tema. Por supuesto, la movilización ciudadana pacífica y contundente, que es la manera de una nueva ciudadanía, una manera de expresión que se gane el respeto, la voluntad, el cariño y el afecto de la sociedad toda. Ese es el camino, que por supuesto digo, no es de un resultado baldío, es de un buen resultado, como aquí lo hemos expresado. Así que, para ir concluyendo un poco este tema, hay que decir que es preocupante cómo se hacen los cálculos técnicos, porque esos errores técnicos se reflejan en una situación real de nuestra gente. Esos números técnicos de escritorio se reflejan en una imposibilidad de mejor vivir de nuestra sociedad colombiana. Parece que no se tuviera en cuenta la realidad de nuestra sociedad para actuar de esta manera. Quiero decirles, y vale la pena que veamos aquí también otro video, que son los dos videos que he traído, este no es de más de 1 minuto, para que entendamos la lógica de quienes gobiernan. Porque aquí, por supuesto, como lo dije, es de varias responsabilidades. El presidente Santos prometió no subir tarifas. Lo dijo en un debate con el candidato Antanas Mocus, que lo podían firmar en mármol si era necesario. Y creo que es mejor que lo diga él de su propia boca, para que aquí, quienes comparten esta percepción de gobierno, tengamos claro de qué estamos hablando. Sonido al computador, por favor. Pues habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas. En eso, profesor Mocus, yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. Voy a subir, si es necesario, aumentar el recaudo vía generando más gallinitas que pongan más huevos. No matando la gallina. Ahí está la intervención del presidente Santos. En época de campaña, por supuesto. No tocar la gallinita, los huevos de oro. No vamos a aumentar los impuestos. Si ya venía en el Plan Nacional de Desarrollo de él el incremento como piso del 60% de la avalúo catastral, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, amigos del Ministerio de Hacienda? Aquí presente el viceministro. Insisto, lástima que no esté el titular de la cartera. ¿De qué estamos hablando con la reforma tributaria que le van a plantear al país, de incremento del IVA a los alimentos? Hay que recordarles sus angustias electorales para que respondan con la efectividad que se requiere. Pero queremos dejar planteadas finalmente algunas alternativas frente a este tema. Yo estoy de acuerdo que aquí podrán diferenciarnos, dividirnos algunos criterios políticos, es natural. Pero frente a una problemática como esta tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, independientemente de esas posturas y posiciones. Gobierno, institutos del gobierno,
congresistas, sociedad civil, a quienes aquí nos acompañan, que van a dar sus intervenciones. Por supuesto que hay que juntarnos. Concluyo. Exigimos de nuestra parte, con urgencia, la actualización catastral rural, que tenga que ver con los dueños de la tierra en este país, que son los que nos pueden ayudar a equilibrar las cargas. Senador Camilo, frente a todo esto. a ver si concluimos. El señor viceministro también está citado a otra comisión, y para poder escuchar a los que ustedes mismos han invitado, creo que vamos a tener dificultades de tiempo. Bien, señor y no presidente. vamos a poder escuchar, obviamente, tampoco. No tardo más de 5 minutos en concluir. Le rogaría, si lo hacemos en 2 minuticos, honorable senador. Creemos que es importante y necesario establecer unos pisos diferenciados para cuando se define la tarifa. Eso es vital si queremos salir de esto, porque finalmente aquí lo que hay que lograr es una responsabilidad compartida. Hoy no queremos escuchar al gobierno diciendo que cada dependencia hace lo suyo como una isla aparte y que no tiene nada que ver, cuando la realidad sí golpea de manera estructural al ciudadano y ciudadana común. Hoy necesitamos respuesta estructural por parte del gobierno, que es en lo que estamos empeñados, por supuesto. Lo que nosotros aquí pedimos no es nada del otro mundo, es lo elemental. Es que si aquí se falló, como se dijo, al debido proceso, entendamos por qué ese tipo de situaciones no tienen el dramatismo que deberían tener. Aquí un error del gobierno hay que pasarlo como si nada. Las palabras que dijo en épocas de campaña el presidente hay que pasarlas como si nada, pero el impuesto predial que lo paguen. Aquí vamos a dejar que los invitados e invitadas den las puntadas de algunas soluciones frente al tema puntual de Pasto. Pero en términos estructurales, insistimos, lo que se necesita es una corresponsabilidad entre el gobierno nacional, los gobiernos territoriales. No es este un tema de errores esporádicos, insisto, sino de estructuras mentales, porque aquí esa realidad debe compaginarse. ¿Será que aquí a los ciudadanos de este país les reciben como pago los billetes falsos que le entregaron a Gardiazabal la noche en un centro comercial de Tuluá? Error del banco. Y eso se conoce porque es Gardiazabal. Y si es de un ciudadano del común, de a pie, que necesita eso para poder viajar de inmediato por una emergencia y no tiene más. Aquí los errores de quienes manejan el sistema son vistos con pequeñez, se disminuyen y se agrandan las responsabilidades de la sociedad toda. Por supuesto, lo que nosotros hemos planteado es que haya respeto por nuestra gente, que haya respeto por nuestros habitantes en todo el territorio nacional, y más en este caso que es emblemático de la ciudad de Pasto. Gracias a quienes nos han acompañado en este tipo de debates desde la academia. Ya saludé a quienes están presentes, pero también hay que saludar a los ausentes, a quienes desde la academia en Nariño se han metido en este tema, a los indignados, a las indignadas, que recorren hoy como fantasmas nuevos, no solo el país, sino el mundo entero. Muchas gracias, presidente.